La oscuridad se cierne, amigos. Prepárense para un viaje a lo más profundo del terror, a las entrañas de un país donde la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina. México. Un lugar donde las leyendas antiguas se susurran en voz baja, donde los ecos del pasado resuenan en el presente, donde lo inexplicable acecha en cada sombra. Prepárense para un viaje escalofriante por las leyendas más oscuras y las historias reales más inquietantes de México. Desde fantasmas que recorren hospitales, hasta entidades que acechan carreteras solitarias. Estas historias no son aptas para los débiles de corazón. ¿Se sienten capaces de soportar la tensión? ¿De sentir el escalofrío recorrer su espalda mientras las sombras parecen cobrar vida? ¿Se atreven a escucharlas todas? Su llanto desgarrador, un eco espectral que hiela la sangre y eriza la piel, resuena en la noche mexicana desde tiempos inmemoriales. La Llorona, la mujer que arrastra su pena y culpa por la eternidad, buscando en vano a los hijos que ella misma condenó, dicen que vaga por ríos y canales, su figura esquelética envuelta en un manto blanco, su rostro demacrado y consumido por la locura. Un espectro aterrador que nos recuerda la fragilidad de la cordura y la crueldad del dolor. ¿Pero qué hay de cierto en esta leyenda? ¿Es solo un cuento para asustar a los niños? ¿O hay algo más, algo oscuro y terrible, que se oculta tras el velo de la superstición? Acompáñenme a desentrañar la verdad detrás del mito, a analizar los testimonios de aquellos que aseguran haberla visto, de aquellos que juran haber escuchado su lamento desgarrador. Prepárense, porque la historia de La Llorona apenas comienza. Imaginen una noche oscura, la luna oculta tras un manto de nubes densas, el silencio solo interrumpido por el sonido de los grillos. De pronto, un imponente caballo negro surge de la nada, sus ojos brillan con un fuego infernal, y sobre su lomo, un jinete alto y misterioso, vestido de negro de pies a cabeza. Es el Charro Negro, una entidad que se dice, ofrece riquezas y fortuna a cambio de un precio terrible, tu alma. Las historias sobre él abundan en México, relatos de encuentros fortuitos en caminos solitarios, de tratos tentadores que terminan en tragedia. Algunos dicen que es la encarnación del mismo diablo, otros, un alma en pena condenada a vagar por la tierra, buscando almas desesperadas para alimentar su propia condena. ¿Leyenda o realidad? Lo cierto es que el Charro Negro representa nuestros deseos más profundos y la facilidad con la que podemos caer en la tentación. Su historia nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que a veces el precio de la ambición puede ser demasiado alto. Acompáñenme a recorrer los caminos oscuros donde se dice que se aparece el Charro Negro, a escuchar los testimonios de aquellos que se atrevieron a desafiarlo, a descubrir la verdad detrás de esta leyenda que ha aterrorizado a generaciones enteras. En los pasillos fríos y silenciosos de los hospitales, donde la esperanza se aferra a la vida, una figura fantasmal vaga con un propósito misterioso. Dicen que es la Planchada, una enfermera vestida de blanco impecable, que aparece en las noches para cuidar a los enfermos más graves, aquellos que han sido desahuciados por la ciencia. Su presencia, aunque etérea, transmite una extraña sensación de calma y paz. Algunos creen que es el espíritu de una enfermera que murió trágicamente, otros, que es un ángel enviado para aliviar el sufrimiento de los moribundos. Pero la historia de la Planchada no está exenta de misterio. ¿Por qué solo se aparece a algunos? ¿Es realmente una entidad bondadosa o hay algo más, algo inexplicable, detrás de sus acciones? Adéntrense conmigo en los hospitales donde se dice que se aparece la Planchada, escuchen los testimonios de pacientes y doctores, y juntos, intentemos descifrar el enigma de esta enfermera espectral. En lo profundo del corazón de Xochimilco,
un laberinto de canales y chinampas, esconde un lugar que desafía la razón y perturba los sentidos: la isla de las muñecas. Un lugar donde el silencio sepulcral se ve interrumpido solo por el graznido de los cuervos y el susurro del viento entre los árboles. Miles de muñecas, rotas, desmembradas, con los ojos vacíos y miradas ausentes, cuelgan de los árboles, de las paredes, de cada rincón de la isla. Un espectáculo grotesco y fascinante a la vez, que parece salido de una película de terror. Se dice que las muñecas son guardianas de la isla, protectoras del alma de una niña que murió ahogada en sus aguas. Algunos aseguran que las muñecas cobran vida por las noches, moviendo sus cabezas y sus extremidades, susurrando secretos indescifrables. Se atreven a navegar por los canales oscuros de Xochimilco y adentrarse en este santuario de lo macabro. Acompáñenme a descubrir la historia detrás de la isla de las muñecas, a desvelar los secretos que se ocultan tras sus miradas vacías. Atravesando un paisaje árido y desolado, la carretera de la Rumorosa se extiende como una cicatriz en la tierra, un camino traicionero conocido tanto por su belleza escénica como por las historias de horror que la envuelven. Dicen que las curvas cerradas y los precipicios escarpados de esta carretera son testigos silenciosos de innumerables accidentes, de tragedias que han dejado una huella imborrable en el asfalto. Pero las historias van más allá de simples accidentes. Conductores que juran haber visto figuras fantasmales en la carretera, mujeres vestidas de blanco pidiendo aventón, niños que aparecen y desaparecen en la oscuridad. Apariciones inexplicables que desafían la lógica y alimentan la leyenda de la Rumorosa. ¿Será el resultado de la sugestión, del miedo que nos produce este camino peligroso? ¿O hay algo más, algo siniestro, que se esconde en las sombras de la Rumorosa? Acompáñenme a recorrer esta carretera maldita, a escuchar los testimonios de aquellos que se han enfrentado al horror en sus curvas, a descubrir la verdad detrás de las leyendas que la envuelven. En el corazón de la Ciudad de México, en un antiguo edificio con una historia oscura y siniestra, se dice que habita el espíritu inquieto de un niño llamado Nachito. Un niño que no podía dormir en la oscuridad, un niño que buscaba consuelo en un juego macabro que, sin saberlo, abriría las puertas a un mundo de terror. Dicen que para invocar a Nachito hay que seguir un ritual específico, un juego que involucra un armario, un espejo y una fotografía. Un juego que, una vez iniciado, no se puede detener. Las historias sobre Nachito son escalofriantes, objetos que se mueven solos, risas infantiles que resuenan en la oscuridad, la sensación constante de ser observado por algo que no se puede ver. ¿Es Nachito un espíritu maligno? ¿O simplemente un niño asustado buscando compañía en la oscuridad? Acompáñenme a adentrarnos en el edificio donde se dice que habita Nachito, a investigar los testimonios de aquellos que se han atrevido a jugar con él, a descubrir la verdad detrás de este juego macabro. En el corazón de la Ciudad de México, un imponente edificio se alza como un gigante herido, un testigo mudo del dolor y la esperanza. El Hospital Juárez, uno de los hospitales más antiguos de Latinoamérica, guarda entre sus paredes historias que hielan la sangre y ponen a prueba la cordura. Pasillos fríos y oscuros, salas de operaciones abandonadas, habitaciones donde el eco del sufrimiento aún resuena. Un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve borrosa, donde los espíritus de aquellos que no encontraron descanso vagan por la noche. Enfermeras que reportan haber visto pacientes fantasmales deambulando por los pasillos. Doctores que sienten presencias extrañas durante las cirugías. Llantos desgarradores que provienen de habitaciones vacías. ¿Son estas historias producto de la imaginación? ¿Del estrés que se vive a diario en un hospital? ¿O hay algo más? ¿Algo que la ciencia no puede explicar? Acompáñenme a recorrer los pasillos del Hospital Juárez, a escuchar los testimonios de aquellos que han sido testigos de lo inexplicable,
a descubrir la verdad detrás de las leyendas que envuelven este lugar. En el corazón de Monterrey, una ciudad vibrante y moderna, se esconde un edificio que parece congelado en el tiempo, un lugar marcado por la tragedia y envuelto en un halo de misterio, la Casa de Aramberri. En 1933, esta casa fue escenario de un crimen atroz que conmocionó a la ciudad. Un padre y sus 2 hijos fueron brutalmente asesinados, sus cuerpos abandonados en el interior de la casa. El crimen nunca se resolvió y la casa quedó abandonada, convertida en un símbolo del horror y la impunidad. Con el paso de los años, comenzaron a circular historias sobre sucesos extraños en la casa. Vecinos que aseguraban escuchar gritos desgarradores provenientes del interior, luces que se encendían y apagaban solas, sombras que se movían en las ventanas. ¿Son estos sucesos simplemente producto de la imaginación o será que las almas de las víctimas aún vagan por la casa, buscando justicia o descanso? Acompáñenme a adentrarnos en la casa de Aramberri, a investigar los detalles del crimen que la condenó al olvido, a descubrir la verdad detrás de las leyendas que la envuelven. En la década de 1950, un escalofrío recorrió las calles de Guadalajara, una ciudad conocida por su belleza arquitectónica y su rica historia. Las calles, antes llenas de vida, se volvieron desiertas al caer la noche. El miedo se respiraba en el aire. El responsable de este terror, el vampiro de Guadalajara, se decía que era un hombre alto y delgado, con una mirada penetrante que helaba la sangre. Se decía que se alimentaba de la sangre de sus víctimas, que las atacaba en la oscuridad, dejándolas sin vida y con 2 marcas de colmillos en el cuello. La policía lo buscaba desesperadamente, pero el vampiro parecía desvanecerse en el aire después de cada ataque. El pánico se apoderó de la ciudad. La gente temía salir de sus casas. La sombra del vampiro se extendía por Guadalajara como una maldición. ¿Quién era este ser misterioso? ¿Un asesino en serie con delirios de grandeza o algo más? ¿Algo sobrenatural? Acompáñenme a recorrer las calles de Guadalajara, a revivir el terror que se apoderó de la ciudad, a descubrir la verdad detrás del vampiro de Guadalajara. En el corazón de Puebla, una ciudad colonial con un pasado rico en historia y leyendas, se encuentra un antiguo convento envuelto en un halo de misterio y melancolía. Entre sus muros centenarios, se dice que vaga el alma en pena de una monja, atrapada en un ciclo de penitencia eterna. La historia cuenta que la monja, consumida por un amor prohibido, rompió sus votos sagrados. Descubierta y condenada a vivir encerrada en las catacumbas del convento, murió con el corazón roto, su alma incapaz de encontrar la paz. Desde entonces, se dice que su figura fantasmal recorre los pasillos del convento, su rostro pálido y triste asomando por las ventanas, su voz espectral entonando cánticos religiosos en la oscuridad. Visitantes y novicias hablan de encuentros escalofriantes, de sentir una presencia fría a su lado, de escuchar el sonido de cadenas arrastrándose por los pasillos. ¿Es la monja del convento una leyenda para asustar a las novicias o un alma atormentada buscando la redención? Acompáñenme a adentrarnos en el convento, a escuchar los testimonios de aquellos que han sentido su presencia, a descubrir la verdad detrás de la monja del convento. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por las historias de terror que acechan en la oscuridad de México. 10 historias que nos recuerdan que lo desconocido, lo inexplicable, siempre estará presente, susurrándonos al oído, desafiando nuestra percepción de la realidad. ¿Coincidencia? ¿Imaginación? ¿O hay algo más? Algo que se escapa a nuestra comprensión. Cada uno de ustedes tendrá que decidir qué creer, qué historias guardar en lo más profundo de su mente para que los acompañen en la oscuridad. Pero recuerden, la próxima vez que caminen por un pasillo oscuro, que escuchen un ruido extraño en la noche, que sientan una presencia a su lado,
No estén tan seguros de estar solos. Porque las historias que hemos contado son solo una pequeña muestra del horror que se esconde en las sombras. Gracias por ver el canal Gemi. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido.